Bueno, buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia. Un día más vamos a dar una conferencia sobre un tema concreto y determinado, un tema especial, el que hoy nos convoca aquí, del cual ahora pasaremos a dar cuenta. Me gustaría, antes que nada, dar las gracias al Ayuntamiento de Cocentaina por cedernos los salones que estamos ahora disfrutando y dar las gracias también a todos los que han colaborado en organizar el evento. En primer lugar, comentarles que venimos desde Villena, desde la Asociación de Estudios Espirituales Grupo Villena. Somos una asociación que lleva 35 años dentro de este campo de estudio, y damos también la bienvenida a todos aquellos que nos siguen en YouTube. Esta conferencia será luego colgada en la revista digital amorpazycaridad.com y allí podrán de nuevo visualizarla si ustedes así lo desean. Son muchos los que nos siguen a través de la web de la revista, a través de nuestro canal de YouTube, y a todos ellos también les damos la bienvenida en esta conferencia, en esta charla, en la que vamos a intentar, como he dicho hace un momento, abordar un tema bastante complejo, bastante difícil. Quizás a ustedes les sorprenda el tema, pero es muy curioso observar cómo sobre este tema apenas se le da un tratamiento informativo adecuado en base a la repercusión social que tiene. Como ahora veremos en la primera pantalla que les mostraré a continuación, cuando hablemos de las estadísticas del suicidio, nos daremos cuenta de una cosa terrible. El suicidio hoy en día, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, es un auténtico tabú, un estigma social que ningún país, ninguna sociedad quiere enfrentar ni quiere dar publicidad. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud tiene catalogado en el año pasado, el año 2016, aproximadamente 1 millón de personas que se suicidaron en todo el mundo. Ese registro es un registro incierto, un registro a la baja, porque hay multitud de países en todo el planeta que no dan información de los suicidios que acontecen dentro de sus fronteras. Todo eso tiene una explicación, y la explicación es muy evidente, muy clara. La explicación no es otra que el hecho de que un abundante número de suicidios en una determinada sociedad o en un determinado país es un síntoma muy claro y muy evidente de que la salud de esa sociedad no es una salud correcta, y a ningún país a nivel social ni a nivel mediático le interesa que nadie tenga una imagen de él como una sociedad donde la gente se quita la vida permanentemente. En ese caso, como vemos, hay distintas cuestiones que vamos a ver ahora dentro de las estadísticas que son realmente bastante claras. Como yo he comentado hace un momento, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene registrado 1 millón de suicidios en todo el planeta durante el año 2016. Como digo, es una cifra incierta, una cifra muy a la baja. Tanto es así que ahí no se contemplan ni los suicidios involuntarios, no se contemplan tampoco los casos de eutanasia que son considerados suicidios, no se contemplan tampoco los suicidios morales y no se contemplan tampoco los suicidios inducidos. De todo esto hablaremos luego, pero en primer lugar quiero que sepan que en esas cifras no aparece nada de esto que yo les estoy comentando. Son cifras verdaderamente alarmantes y les pongo simplemente un hecho. Todos los días en nuestro país, por ir a lo concreto, en televisión nos desayunamos con una noticia sobre un asesinato por violencia de género. Concretamente, el año pasado, en España, hubo casi 70 mujeres que murieron asesinadas por violencia de género. Constantemente estamos recibiendo información al respecto. ¿Saben ustedes la cifra de suicidios del año pasado en España? Pues si fueron 70 mujeres las que murieron asesinadas por sus maridos, y los homicidios en todo el país durante ese mismo año fueron de 315, los suicidios en España el año 2016 fueron 4.700. Es decir, 10 veces más que los homicidios y 3 veces más que las muertes por accidentes de tráfico. Y ustedes dirán, ¿cómo nadie nos informa de esto? Pues muy sencillo, por lo que he comentado anteriormente. No interesa ni a las autoridades de ningún país, ni a precisamente los medios de comunicación mencionar estas cifras.
porque eso es síntoma de que la sociedad tiene realmente problemas muy graves. De hecho, ustedes ven que hay ONGs dedicadas a luchar contra la violencia de género, me parece encomiable. Hay proyectos legislativos que se llevan al Congreso para luchar contra la violencia de género, totalmente encomiable, pero es muy difícil que ustedes oigan ninguna alternativa de ningún grupo social que lleva propuestas al Congreso para que se legisle y se prevengan los suicidios. ¿Lo oyen ustedes en televisión? ¿Lo ven ustedes en los medios de comunicación? Es un problema muy grave, pero no solamente en España, es un problema gravísimo en todo el planeta. Y eso está diciendo algo, nos está queriendo decir de que hay ahí una situación que está provocando que el suicidio aumente de forma exponencial año tras año. Como luego veremos en las causas y en las consecuencias que tiene el suicidio, entraremos más en el análisis de estas circunstancias. Simplemente quiero que queden con la idea que hay aquí, del hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos muere más gente en el ejército de Estados Unidos por suicidio que en las guerras que libra en todos los continentes. Y como les he comentado antes, los suicidios en España el año pasado ascendieron a 4.700, 10 veces más suicidios que homicidios. Sin embargo, ustedes esta noticia no la ven en televisión reflejada habitualmente, ni la ven en la prensa. Es un auténtico tabú, es un auténtico estigma social que ningún gobierno en ningún país se atreve a enfrentar. Hay 4 pasos, que son los 4 pasos nefastos que los suicidas albergan en su mente desde el momento en que deciden, como una primera idea, quitarse la vida. El primero de ellos es este que vemos aquí, la idea de que ante cualquier problema que se les presenta, lo mejor es quitarse la vida, lo mejor es morir. La segunda de las ideas que albergan en la mente los suicidas es la de, ante cualquier injusticia que ellos consideran, aparentes injusticias que ellos consideran, la rebeldía ante esas injusticias les lleva precisamente a intentar escaparse, quitarse la vida. Lo que quieren es desaparecer, creyendo que así evitan el problema. La tercera de las ideas o de los 4 pasos nefastos que albergan la mente de los suicidas es cuando ya una vez asumido que se quieren morir, empiezan a buscar la forma de cómo quitarse la vida. Y la última es cuando consuman la idea sin tener conciencia de qué es lo que les va a ocurrir a continuación. Esto, ¿cómo se puede evitar? Pues si vamos únicamente al apartado psicológico, evitando el primer punto, creyendo que no es la mejor idea, jamás es la mejor idea ante un problema quitarse la vida, podríamos evitar los demás. Y si vamos a un aspecto más espiritual, aquella persona que no cree en Dios no tiene por qué, se puede quedar con esto, pero aquella persona que cree en Dios, simplemente con una confianza en Dios, le es suficiente para superar estas cuestiones. Vamos a seguir adelante. Hay muchas personas que abogan porque el suicidio es, digámoslo así, una situación válida para evitar determinadas circunstancias que ocurren en la vida, como una fuga psicológica ante un problema, sin darse cuenta de que el suicidio entraña muchas veces una cobardía moral muy grande. La cobardía moral de pensar en uno mismo, en no querer enfrentar los problemas que la vida nos presenta y que nos inducen a pensar en ese suicidio. Evidentemente, lo fácil es huir, lo fácil es evitar el problema quitándose de en medio. Lo que ocurre es que las consecuencias que se ignoran sobre este acto son tan graves que lo que nosotros tenemos que hacer aquí hoy es un poco de pedagogía para que la gente entienda y comprenda qué es lo que espera al suicida y qué es lo que puede ocurrirle y las consecuencias que tiene para él, para sus familiares y para todos aquellos que sean sus seres queridos. Independientemente de todo esto, yo no quiero que esta exposición que estamos haciendo aquí se convierta en absoluto en algo trágico, en algo tétrico. Bastante lo es ya el acto del suicidio, sino simplemente la idea principal que yo les traigo aquí es una idea de esperanza, una idea de consuelo, porque las personas que desconocen o no tienen conocimientos espirituales creen que con la muerte acaba todo. Pero como luego veremos, esta es una cuestión baladí, en absoluto es así. Entonces, si comprendieran que hay una vida después de la vida y que se puede seguir y se sigue viviendo después de la muerte, comprenderían que el suicidio es un acto inútil. Entonces, la esperanza, hasta incluso para los suicidas, también existe, porque nadie está desamparado en esta obra grandiosa del universo, como luego comprenderemos y como luego veremos.
Incluso nos daremos cuenta de la ayuda que tienen los suicidas. Otra cosa es que ellos no sean capaces ni de verla ni de reconocerla. Esto que ves aquí es una frase de un escritor que evidencia un poquito las circunstancias que luego le acontecen a los suicidas. Hay quien cree que escapándose con el suicidio escapa del problema, todo lo contrario, lo hace más grave. Causas del suicidio. Hay muchas, hay múltiples causas, pero fundamentalmente se pueden, digámoslo así, desglosar en 5 puntos, en 6 puntos, que son esos que vemos ahí. El primero de ellos los estoy poniendo por orden de importancia. El primero de ellos es la depresión y las enfermedades mentales. Creo que ustedes saben que la depresión es la enfermedad del siglo XXI. Ya fue la enfermedad del siglo XX en las últimas etapas. Concretamente, más de 500 millones de personas en todo el mundo están diagnosticados por depresión. La depresión, según los psiquiatras, es la clave de bóveda que en casi un 70% de los suicidas inicia el proceso que luego culmina en el acto del suicidio. La depresión puede venir por multitud de circunstancias: un desapego por la vida, un fracaso sentimental, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, cualquier cuestión que desequilibre emocionalmente a la persona y que le hace ver que no hay salida, que el mundo para él se convierte en una losa, se encierra dentro de sí mismo, pierde las ganas de vivir, y una de las soluciones que aparecen por su mente es la de quitarse la vida. Las enfermedades mentales también son otra de las causas importantes. Neurosis, psicosis y sobre todo esquizofrenia son enfermedades que están muy relacionadas con las cuestiones espirituales. La esquizofrenia es una enfermedad que todavía no tiene cura, que todavía no saben efectivamente cuál es la etiología de la misma, ni siquiera los psiquiatras ni los neurobiólogos saben el por qué se produce. Lo que sí saben es aliviar los síntomas mediante la administración de una serie de sustancias que a nivel cerebral disminuyen los niveles de violencia, disminuyen los niveles de agresividad, y se les suministra determinados fármacos que ayudan mucho a los pacientes a evitar cuadros y episodios psicóticos que luego degeneran en violencia. Pero claro, nadie está a salvo de nada. Esos síntomas son aliviados, pero no son curados, no son sanados, porque la esquizofrenia, en su origen, es una enfermedad de tipo espiritual. Y se confunde muchas veces. En ese sentido, muchas veces la esquizofrenia hace que los pacientes oigan voces, vean a los espíritus, escuchen sensaciones, sientan cosas, incluso voces que les inducen a quitarse la vida para que ellos hagan aquello que esas voces les dicen, y una serie de cuadros que muchas veces se relacionan con las alucinaciones y con la locura, y que evidentemente muchas veces no tienen nada que ver con la locura, son realmente percepciones que esas personas tienen en determinados estados o niveles de conciencia, como ya reconoce la psicología transpersonal. El abuso del alcohol y de las drogas es también otra de las causas principales de la enfermedad y del suicidio. Y sobre todo aquí hay un punto, este punto es muy importante, este de aquí: vacío existencial y fugas. Si bien la depresión puede venir en las sociedades, digámoslo así, pobres o deficitarias o humildes, porque no encuentran salida, porque hay personas que se ven en la pobreza, en la miseria y que deciden quitarse la vida, esta causa que vemos aquí, el vacío existencial, ocurre fundamentalmente en las sociedades más avanzadas, las sociedades del norte de Europa, donde más índices de suicidios hay, la sociedad norteamericana, la sociedad inglesa, alemana, francesa, etcétera, etcétera, australiana. ¿Por qué? Porque hay personas que lo tienen todo menos lo más importante, que es el cariño y el amor de sus seres queridos. Tienen mucho dinero, tienen muchas posesiones, tienen muchos bienes, pero ahí no se encuentra la felicidad ni la satisfacción. Entonces, cuando una persona gana su primer millón de euros, pues se considera afortunado. Cuando gana sus primeros 10 millones de euros, más afortunado todavía. Pero cuando gana 100 o 1000, lo tiene todo materialmente, llega un momento determinado en que la insatisfacción, si no tiene amor a su alrededor, si no tiene cariño, si no tiene comprensión, si no tiene a su lado aquellos valores que son experiencias subjetivas que ayudan a la persona a relacionarse con su entorno y a construir los lazos que a la persona le merece la pena vivir, si no tiene todo eso, le falta lo más importante. Y entonces se cae en eso que es el vacío existencial y la fuga psicológica.
Me quito de en medio porque este mundo no tiene sentido para mí. Y vemos infinidad de artistas, de actores de Hollywood, de mucha gente que lo tiene todo y sin embargo se suicida, porque no encuentran sentido a la vida y el vacío existencial realmente es importante. Hemos dicho anteriormente que el suicidio tiene un componente de cobardía moral y efectivamente esa cobardía moral viene definida por esos dos aspectos que vemos ahí: el materialismo, la incredulidad y la indiferencia moral. De esto sabemos mucho ahora todos, de esto sabemos mucho, porque en las televisiones, cuando no existía la televisión, eso a veces nos conmocionaba o realmente nos sensibilizaba o nos sentíamos conmovidos cuando veíamos una desgracia. Ahora, como la desgracia es permanente a todas horas y la vemos en pantalla constantemente en nuestros hogares, nos insensibilizamos moralmente. Y vemos a las personas que mueren de hambre, que sufren, y llega un momento determinado en que hay una costra en nuestra psique que se va formando y nos volvemos insensibles al dolor, al sufrimiento y a una serie de cuestiones que permanecen alrededor nuestro. Junto a eso, la incredulidad, por ejemplo, las personas que no creen que exista un más allá, que no existe Dios, si no existe nada, pues evidentemente hay que vivir la vida y esta vida no tiene sentido. En cuanto tengo cualquier tropiezo, me quito la vida y me quito de en medio. Y luego el materialismo exacerbado, el consumismo, el individualismo que prima, la sexolatría, una serie de cuestiones que exacerban a la sociedad de hoy en día y que realmente le hace perder la visión profunda de lo que es el sentido de la vida. El sentido de la vida es muy importante, cada uno debe encontrar el suyo, no es uno igual para todos. Por último, este tema, parasitosis espiritual, obsesión, se encuentra en la etiología, en el origen de muchos procesos de suicidio, no de todos, pero sí de muchos. Es decir, personas que empiezan con una idea, se autoobsesionan y esa autoobsesión atrae entidades en esa misma frecuencia, en ese mismo pensamiento, que le inducen a ir queriendo quitarse la vida. Los pensamientos negativos entran en bucle. Recordemos que tenemos alrededor de unos 60.000 pensamientos diarios, entre todos, conscientes e inconscientes, dicho por la neurología y la psicología, 60.000 pensamientos. Yo pregunto, ¿de cuáles de ellos somos conscientes? Estoy seguro que no, ni del 1% de los pensamientos que tenemos diarios nosotros somos conscientes. Muchos de esos pensamientos son inducidos por entidades que están en otros planos de vida y que sintonizan con la frecuencia de nuestros propios pensamientos. Entonces, si hay algunas entidades a las cuales le debemos algo, o estamos vinculados a ellas por atracción o vínculos del pasado delictuosos, porque hicimos un daño o nos hicieron un daño, y nos encuentran, pues van a intentar hacernos daño. Y en algunas ocasiones, algunos suicidios son suicidios inducidos por la parte espiritual, no por alguien con un cuerpo físico, sino por entidades espirituales que lo que quieren es hacernos daño, por venganza de lo que nosotros les hicimos en vidas anteriores. Aquí tenemos, esto que vemos aquí, el vacío existencial es la neurosis colectiva más frecuente de nuestro tiempo. Esto está dicho por este señor, este señorito que vemos aquí, Viktor Frankl, que en el año 1928, habiendo terminado su carrera de medicina y psiquiatría en la Universidad de Viena, hizo un estudio junto con otros de sus compañeros en la tesis doctoral para analizar el alarmante índice de suicidios que había entre los estudiantes de la prestigiosa Universidad de Viena, en Austria. Cuando hicieron el análisis de todo ello, se dieron cuenta de que había una serie de causas importantísimas, no solamente en los jóvenes, sino en otros estratos de la sociedad. Y algunas de ellas eran pues, el miedo a no aprobar los exámenes, porque era una universidad muy prestigiosa y el listón estaba muy alto y los jóvenes se quitaban la vida ante ese miedo de no tener que dar causa de sus exámenes a sus padres. En otras ocasiones eran frustraciones amorosas, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, era tan alto el índice de suicidios en las universidades austriacas que Frankl y una serie de compañeros suyos, psiquiatras que habían terminado la carrera, decidieron hacer una experiencia piloto y que fue extraordinaria. Gratuitamente abrieron consultorios en todas las facultades de psiquiatría, en las facultades de psiquiatría que habían en Viena y en otras universidades aledañas, y aquellos compañeros, Frankl y aquellos compañeros que decidieron enfrentar el proyecto, gratuitamente atendían a aquellos chicos
que creían que tenían problemas, que habían intentado suicidarse y no lo habían conseguido, y que intentaban, de alguna manera, evadirse de la realidad. Con eso salvaron cientos de vidas de gente joven que estaba desesperada, que ya habían intentado 2 y 3 y 4 veces quitarse la vida y por determinadas circunstancias no lo habían conseguido. Frankl no quedó ahí. Debido al éxito que tuvo en ese sentido, que fue un éxito que prácticamente pasó desapercibido, nadie se enteró, él terminó su carrera y en un momento determinado fue nombrado director de un hospital en Viena, un hospital de psiquiatría, y fue el encargado de atender el pabellón de mujeres suicidas que habían intentado suicidarse. Y durante un periodo de 3 años estuvo tratando él, con un equipo de compañeros psiquiatras, a más de 5.000 mujeres. Y libraron del suicidio a más de 4.500 mujeres, que unas habían intentado suicidarse por determinadas circunstancias, no vamos a entrar en ello. Esa fue la lucha que Viktor Frankl, uno de los grandes sabios del siglo pasado, creador y fundador de la logoterapia, que ahora explicaré lo que es, llevó a cabo. Ese señor es Viktor Frankl. La logoterapia es la tercera escuela de psicoterapia que nació en Viena. La primera de ellas fue la de Sigmund Freud y la denominaron psicoanálisis. La segunda fue la de Adler, que se denominó psicología humanista. Y la tercera fue la logoterapia de este señor, Viktor Emil Frankl. Lo que hemos explicado ahí es lo que yo les he dicho, la lucha que él llevó contra el suicidio, de la que libró a miles de personas. La segunda tiene que ver con esto que hay aquí. Él decía que siempre el hombre, en las situaciones más difíciles, las más angustiosas, las más horrendas que nos podemos imaginar, como luego a él le tocó vivir en los campos de concentración nazi, porque él era de origen judío, y fue llevado a Auschwitz, donde gasearon a su esposa, gasearon a su madre y a su padre, y donde murió su hijo en el vientre de su esposa, pues como él tuvo que sufrir, siempre, hasta en la deshumanización más grande que el hombre puede tener, como es en un campo de concentración, donde te obligan a hacer daño a otros, donde los látigos de los nazis te están sojuzgando y te están sometiendo a un sufrimiento inenarrable, donde apenas te dan de comer, donde el tifus y la enfermedad te domina por completo y la muerte está a la vuelta de la esquina, pues a pesar de todo, hasta en esas circunstancias, siempre el hombre tiene la capacidad de decidir por él mismo. Y eso es muy importante. Y sobre todo, lo que él dice ahí, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontar ese sufrimiento. Bajo esa premisa él trataba a los que intentaban suicidarse. Y cuando aquellos les planteaban su problema, él les decía, mira el aspecto desde otro punto de vista. Intenta analizar este sufrimiento desde este punto de vista. Como le relató a un gran doctor y amigo suyo que fue a verle porque había fallecido la esposa y no era capaz de soportar el sufrimiento. Y él le dijo, ha muerto mi esposa, Víctor, ¿qué puedo hacer? Dice, tú no puedes hacer nada. ¿Cómo puedo superar este sufrimiento y este dolor? Dice, yo no soy quien para decirte cómo puedes hacerlo. Lo que sí que te digo es que tu esposa te amaba, ¿verdad? Dice, mucho más que yo la amo a ella. Pues imagínate que el sufrimiento que tú estás teniendo no es ni más ni menos que lo que le estás ahorrando a tu esposa. Porque imagínate que tú hubieras muerto antes que ella. Ella hubiera sufrido, dice, claro, hubiera sufrido mucho más de lo que yo estoy sufriendo. Pues enfócalo desde este punto de vista. Le estás ahorrando a tu esposa todo el sufrimiento que ella hubiera tenido si tú hubieras muerto primero. De esa manera, modificando la forma en cómo veía el sufrimiento sigue igual. Pero la tragedia que supone el sufrimiento, es decir, la forma de enfrentarlo, la aceptación del mismo, cambia radicalmente. Todo un personaje, Viktor Frankl. Esto que dice aquí es el doctor Alexander Binet, que es el director de la Fundación Viktor Frankl en Viena, que lo conocía bastante, este señor todavía vive. Bueno, él decía que el sentido de la vida, que es lo que significa esa palabrota, logoterapia, el sentido de la vida es lo que nos da ánimo e ilusión para vivir.
Y todos podemos buscar, hasta en las situaciones más difíciles, el sentido y el propósito de nuestra vida. Absolutamente todo, hasta en la desgracia más abyecta, hasta en la miseria más recalcitrante, en todos los lugares. Siempre hay algo que nos puede inducir a vivir, que nos puede inducir a luchar. Un hijo, un padre, una madre, el amor de una persona querida, un proyecto, una obra literaria, una obra musical, el amor a la verdad, el amor a la libertad, la lucha por los derechos de los demás. Cualquiera de estas cosas nobles, altruistas, son precisamente las que dan sentido a la vida. Aquí él lo explica perfectamente bien. Cualquier persona, en cualquier circunstancia, aunque sea de sufrimiento extremo, él puede confirmarlo, puede aferrarse a una razón para vivir. La motivación más importante del ser humano es precisamente otorgar un sentido a la vida en cualquier situación. Esto es lo que destruye el pensamiento suicida. Cuando un suicida te plantea la problemática, cuando los familiares están hasta cierto punto atentos y se dan cuenta de que la persona indirectamente les está pidiendo ayuda porque dice que no puede con este problema, tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Cuando observemos en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente social, en nuestro ambiente de trabajo a alguien que indirectamente entra en depresión o está con el hastío de decir que no quiere seguir viviendo y deja caer de determinadas insinuaciones, en realidad lo que está pidiendo es ayuda. Debemos de ser conscientes de esa situación y si podemos reorientarle, ayudarle, sugerirle ayuda psicológica, ayuda espiritual, ayuda de cualquier manera que le haga abandonar cualquier idea de quitarse la vida. Por lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a hacer una serie de consideraciones adicionales importantes de las que poca gente habla, pero que es importante que los tengamos claros. Y es todo esto que tenemos aquí. ¿Qué es el suicidio inconsciente? Pues el suicidio inconsciente, como muy bien dice la palabra, es aquel que no somos conscientes del mismo. Es decir, la persona no sabe que se está suicidando y además tampoco quiere. ¿Qué es, por ejemplo, un ejemplo de suicidio inconsciente? Pues un ejemplo de suicidio inconsciente es una persona que está constantemente dedicada a la bebida, por ejemplo. Está bebiendo, 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 y llega un momento determinado que a los 40, 50, 60 años desarrolla una cirrosis hepática y se muere. Y esa persona tenía que haber vivido 70, 80 años, pero ¿qué ocurre? Como ha abusado de la bebida, pues ha muerto 30 años antes. Eso es un suicidio inconsciente. La persona que está en las drogas y abusa de las drogas y muere antes de lo que le correspondía, eso es un suicidio inconsciente. La persona que abusa de la concupiscencia, de la promiscuidad, de la lujuria, y que eso le produce una infección, una sífilis, una gonorrea, y eso le lleva a enfermar, a una septicemia que le hace enfermar, una infección general y que muere, eso es un suicidio inconsciente. Y como eso podríamos hablar de muchas más cosas. Todo aquello que sea que acorte nuestra vida es un suicidio inconsciente. Evidentemente no hay intención de quitarse la vida, evidentemente no tiene el mismo tratamiento psicológico ni espiritual que tiene el de aquel que se quita la vida voluntariamente porque decide quitarse de en medio. Pero debemos de saber que eso es un suicidio inconsciente. El cuerpo que tenemos es un cuerpo que es una máquina maravillosa, la máquina más perfecta de la creación. 3 trillones de células perfectamente equilibradas, y hablo del cuerpo biológico, no estoy hablando del cuerpo psíquico ni del cuerpo espiritual, hablo del cuerpo biológico. 3 trillones de células perfectamente engarzadas, con una programación natural, que si no hay deficiencias genéticas en el origen, pues normalmente un cuerpo podría vivir perfectamente, si no hay ningún tipo de intoxicación y se llevara todo se podría vivir perfectamente 100 años, sin ningún problema. Si acortamos la vida por cualquiera de un mal uso de nuestro cuerpo o un abuso de este tipo de cosas, pues evidentemente tenemos una responsabilidad. Que nadie se asuste con eso, porque claro, siempre se puede rectificar. Los errores, todos cometemos errores, y el que es ignorante de un error, lógicamente tiene un atenuante, pero que debemos de saber que tenemos la obligación de cuidarnos, de cuidar nuestro cuerpo. Tendencias suicidas y suicidio inducido. La tendencia suicida es algo que viene con un componente psicológico y un componente espiritual. ¿Cuál es el componente psicológico? El que hemos hablado al principio, esa idea permanente que entra en la persona y que constantemente ante cualquier problema dice, no, yo esto no quiero enfrentarlo, yo me quito de en medio, yo esto no quiero enfrentarlo. Esa tendencia suicida va alimentándose como una idea, como un bucle en la mente del individuo y poco a poco va creciendo.
Y luego el suicidio inducido, del que hemos hablado antes. Hay entidades espirituales que se aprovechan de esas tendencias suicidas, de esas ideas que están en bucle en nuestros pensamientos, un día sí y otro día también, para incentivarlas, para engrandecerlas y para hacernos ver que es el único camino, la única salida posible. También la tendencia suicida tiene que ver mucho con suicidas que han cometido ese acto en vidas anteriores. Suicidas que se suicidaron existencias atrás y vienen ahora con la misma problemática, pero en un cuerpo ya debilitado y deficiente, motivado por el deterioro que su perispíritu tuvo en aquel momento. Vienen ahora con la misma prueba que no supieron superar, pero más difícil. Y vuelven otra vez a caer en lo mismo, se vuelven a suicidar. Esas tendencias están ahí. Hay veces que no, hay veces, como veremos luego, pondremos un ejemplo, en que no se produce esa circunstancia porque ya se prevén las cuestiones que podrían ocurrir y se ponen los remedios para ello. Eutanasia y ortotanasia, ¿son suicidios? ¿Qué es estas dos palabrotas? La eutanasia es cuando se acorta la vida. Todos sabemos que la eutanasia, hay varios tipos de eutanasia, está la eutanasia activa, la eutanasia pasiva, y dentro de la eutanasia está, por ejemplo, la de la persona que tiene sus capacidades mentales completamente bien, que a lo mejor está postrado en un lecho, pero quiere quitarse la vida, y esa eutanasia que él hace, o que permite que le practiquen, o que en un país donde se permite, él la pide, la solicita y la obtiene, pues eso es un suicidio. Eso es un suicidio, así de claro. ¿Qué es la ortotanasia? La ortotanasia es la muerte digna. Es decir, personas que están en una situación terminal, y están siendo mantenidas con vida artificialmente, con varios aparatos. Si nosotros quitamos esos aparatos a esa persona, ¿qué es lo que ocurre? La persona muere. Pues eso es la ortotanasia. Procurándole todos los cuidados paliativos para que esa persona no sufra, vuelvo a repetir, procurándole todos los cuidados paliativos que hacen los médicos para que esa persona no sufra, lo correcto es la muerte digna, porque la muerte digna es la muerte natural. ¿Y qué es la distanasia? ¿Qué es lo que no se pone ahí? Pues precisamente lo que no se debe de hacer. Cuando una persona llega a una enfermedad terminal y se la quiere mantener con vida a toda costa, lo que se está haciendo es hacer sufrir a esa persona. Eso es la distanasia. Se le está infringiendo un sufrimiento inexistente. Lo correcto ahí es practicar la ortotanasia, dejarla que muera. Entonces, la eutanasia, en el aspecto que hemos comentado de que uno decide que le quiten la vida, es un suicidio. La ortotanasia no. La ortotanasia es la muerte digna. Y la distanasia, que es lo que hemos comentado, es cuando hay familiares que se empeñan en que hasta el último momento estén pinchando, haciéndole pruebas, poniéndole la respiración artificial, haciendo sufrir a la persona, cuando la enfermedad es irreversible, no hay cura de ningún tipo y el paciente está completamente ya muerto, simplemente mantenido en sus constantes vitales por los aparatos que le hacen respirar y que le dan la alimentación. Tengamos claro eso. ¿Qué es lo que ocurre cuando la eutanasia, por ejemplo, en vez de ser la persona la que la pide, puesto que está inconsciente y está en el lecho y no puede hablar ni puede manifestarse, son sus familiares los que tienen que tomar la decisión? Pues eso es un asesinato. Así de claro. No estamos ayudando a la persona en absoluto, siempre y cuando la persona tenga posibilidades de recuperación. ¿Cuántas veces hay personas en coma que no están conscientes, están siendo mantenidas por respiración artificial solamente y en la alimentación, pero sin embargo su cerebro está registrando actividad cerebral y sus órganos están perfectamente normales? Están inconscientes por una cuestión particular. ¿Y cuántas veces esas personas no han vuelto a la vida? Si nosotros desconectamos a esa persona y no hemos consultado la decisión con él, la responsabilidad es nuestra, del familiar, del médico o de quien corresponda. Estas cosas son bastante más serias de lo que parece y tenemos que tenerlo claro. Y bueno, ¿y qué es el suicidio moral? El suicidio moral, pues no es ni más ni menos que algo parecido al suicidio inconsciente, pero más grave. A mí me puede gustar beber,
o me puede gustar el tabaco y en un momento determinado dejarme el tabaco o dejarme la bebida o dejarme la droga, y habría cortado mi vida en un determinado, pero como ya lo abandono, pues evidentemente pues, puedo recuperarme y no tengo por qué ser un suicida inconsciente. Pero ¿qué es lo que ocurre con aquellas personas que están dominadas por esos vicios? Sabemos de personas que están completamente dominadas, que no tienen ni siquiera capacidad ni libertad de decidir. Auténticos viciosos de la droga que no saben ya ni por dónde van. Viciosos del alcohol, que están completamente enfermos, totalmente desahuciados, porque ellos mismos han querido así, no tienen ni siquiera capacidad para decidir. Y ellos incluso saben perfectamente que no pueden, ni siquiera hacen ningún esfuerzo por superar esas circunstancias. Pues esas personas al final se quitan la vida y ni siquiera saben por qué se han quitado la vida. Y eso es un suicidio moral, porque se dan las dos circunstancias. Han arruinado su vida material, su cuerpo físico, han despreciado la oportunidad que se les dio para vivir, y al mismo tiempo no han hecho más que desconfiar de aquel que les dio la vida. Aquí hay una cosa ahí que no he explicado, lo del suicidio inducido. Hay personas que ante determinadas circunstancias, pero ya hablo de personas físicas, igual que he hablado antes del suicidio inducido espiritual, ahora hablo del suicidio inducido físico. Personas que están al lado de otras y que al ver el sufrimiento que esa persona tiene, pues le instan a quitarse la vida. Dicen, no, hombre, no, ¿por qué estás sufriendo? Quítate la vida. O practícate la eutanasia. Yo de ti me practicaba la eutanasia. E inducen al suicidio a la persona. Y aquí nos dice Kardec, los que inducen a otros al suicidio sufrirán consecuencias por ello, de ello responderán como de un asesinato. Bueno, normalmente las personas que tienen tendencias suicidas porque no consiguen aquello material que pretenden o que aspiran, el dinero, el poder, la fama o determinada persona de la que se han enamorado, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas, es porque confunden lo que hemos dicho anteriormente, la felicidad real y auténtica que está dentro del individuo con la felicidad de las cosas externas, las cosas materiales. Y en los estudios últimos que se han realizado en genética y en psicología, pues se dan cuenta de que aquello que Viktor Frankl, como he dicho anteriormente, manifestó y escribió en sus manuales de logoterapia, pues son una realidad, es una confirmación. Y que los placeres hedonistas son todos efímeros. Los placeres hedonistas, los placeres que tenemos al alcance de nuestra mano y que mucha gente pierde hasta la vida por tener más dinero, por tener más fama, por tener más mujeres, por tener más poder, son totalmente efímeros, duran muy poco. Y que lo que realmente da sentido a la vida y un bienestar psicológico personal está basado en la conexión y el propósito que tenemos en la vida. Debemos todos de buscar o intentar buscar el propósito que tenemos en la vida. No tiene por qué ser ningún propósito grandioso. Hay quien viene en la vida simplemente a cuidar a una madre enferma, o a un hijo, o a criar una serie de hijos, o no. O viene soltero y se dedica a hacer una serie de obras en beneficio de los demás. Cada uno tiene que descubrir el propósito y ser consecuente con ello. Esto es lo que nos dice la doctora Bárbara Fredrickson de Carolina del Norte. Pero bueno, era simplemente un inciso. Vamos a las consecuencias del suicidio. ¿Qué ocurre con los que se quedan? Las consecuencias del suicidio son muchas y muy variadas, pero fundamentalmente las podemos definir ahí. Las personales y las espirituales, las personales ya las hemos visto algunas, y las espirituales las vamos a ver ahora a continuación con mucha profundidad. Pero ¿qué es lo que ocurre con estas, con las familiares? ¿Hay algún tipo de responsabilidad la persona que se suicida respecto a los familiares? Claro que lo hay, y bien grave. ¿Por qué? Porque el suicida comete ese acto por un acto de cobardía, porque no quiere enfrentarse a los problemas que tiene. Piensa en él mismo, no piensa en los que están a su alrededor, en los que le quieren, en los que le podrían ayudar. Piensa solamente en él mismo de forma egoísta, por eso se quita de en medio. Imaginemos el padre que ante unas situaciones de problemática económica, de no poder sacar a sus hijos adelante, decide quitarse la vida. Se quita la vida y precisamente como se ha quitado la vida, esto es un caso real, lo que voy a comentar, como se ha quitado la vida, pues sus hijos, en vez de que podían haber salido de una manera o de otra hacia adelante, al faltarles el sustento paterno y no tener la madre la posibilidad de criarlo, pues un hijo se hace criminal, la otra hija se pierde en la vida
y realmente pierden su existencia y se meten en el vicio, en el crimen, en una serie de cuestiones que luego de las cuales esas personas darán cuenta. El padre es corresponsable de esa situación. Tiene responsabilidad sobre eso, ante las leyes que rigen el proceso evolutivo del espíritu. Tiene corresponsabilidad, y al dolor y al sufrimiento psíquico que tendrá, como ahora veremos en el plano espiritual cuando deje el cuerpo físico, se le unirá el dolor moral. Cuando recupere el equilibrio y la cordura mental después de la etapa en la que pasan los suicidas, en la que están sufriendo las consecuencias del acto que han cometido, cuando recupere entonces la cordura y recupere el equilibrio mental y emocional, entonces llegará el dolor moral. El dolor que indirectamente ha infringido a aquellos a los que más quería, a sus hijos, a su esposa. Entonces llega el dolor moral. Y no solamente deberá arrepentirse de las faltas que él ha cometido por sí mismo al atentar contra su propia vida, sino de aquello que no pudo evitar a aquellos a los que abandonó y dejó a la intemperie. Es un caso que pongo por ejemplo. He comentado antes, lo vuelvo a repetir, quiero que quede claro. Por mucho que yo explique aquí estas causas que puedan parecer dramáticas o trágicas, les garantizo que no son en absoluto ni la cuarta parte ni la 10ª parte de las cosas que tiene que vivir un suicida. Es uno de los actos más abominables que pueden existir, porque la vida no es nuestra, la vida nos la da Dios. La vida no es nuestra. ¿A alguien hemos pedido nosotros permiso para venir aquí? Hemos aparecido en la tierra, ¿verdad? Eso obedece a una serie de circunstancias que no están en nuestra mano. La vida es de Dios, porque a todos nos ha creado eternos e inmortales, como luego veremos. Causas sociales, pues un poco las he explicado al principio. Todas las circunstancias de una sociedad enferma, una sociedad alienada, dirigida al embrutecimiento material, a lo inmediato, a acaparar, a conseguir aquello que estamos viendo constantemente, hace que la persona no tenga ni la capacidad ni la calma de plantearse objetivos. No tienen ni siquiera la paciencia de elaborar sus propios contenidos y sus propios parámetros y programaciones de vida. Porque lo que quieren es conseguir aquello que tiene el vecino o el de enfrente. Y si hoy tengo un coche bueno, al día siguiente lo quiero uno mejor porque mi vecino se ha comprado otro. Y yo quiero ser famoso, y yo quiero ser fulanito. No es que eso sea malo. No es malo ni ser famoso ni tener dinero, no, en absoluto, todo lo contrario. Siempre y cuando se consiga con honestidad y se consiga con esfuerzo. Lo que es malo es obsesionarse con esas cuestiones y perder de vista la realidad, que es lo que está ocurriendo, y de ahí las grandes frustraciones y las grandes depresiones que se producen. Lo vemos incluso en la infancia, en las problemáticas que empiezan ya a existir con algunos niños en base a la educación que reciben. Vamos aquí a explicar algo interesante para lo que viene a continuación, lo que es la trilogía de la personalidad. Hasta el momento no habíamos hablado de todo ello, pero sí quiero que quede claro desde el punto de vista de las ciencias del espíritu. La trilogía de la personalidad se consta de un cuerpo de 3 trillones de células, de un periespíritu, que podría ser esto, que es un molde exactamente igual al cuerpo físico, que es semimaterial, tiene parte espiritual y parte material, molecularmente es muy similar al cuerpo físico, y luego del espíritu, que no tiene forma, que no tiene sexo, que no tiene esa energía o chispa divina. Bueno, esta trilogía de la personalidad, que es la que todo el mundo tiene, es importante que comprendamos porque en el caso del suicidio se ven afectadas las 3 partes. Esta a nivel físico, esta a nivel psíquico y esta a nivel espiritual. Ahora lo vemos. Lo que he comentado hace un momento. ¿Tiene el hombre derecho de disponer de su propia vida? No. Tan solo a Dios cabe el derecho de disponer de la vida del hombre. El suicidio voluntario es una transgresión a esa ley. ¿Y por qué? Por muchos motivos, pero hay uno principal. Nosotros aproximadamente aquí en la Tierra somos 7.000 millones de personas con un cuerpo físico. La población espiritual del planeta es 4 veces más. Hay casi 20.000 millones en el aura de la Tierra que son los habitantes de este planeta, que durante el transcurso de los milenios y de los siglos han ido viviendo sus experiencias como las vivimos nosotros ahora, han ido reencarnando, luego han estado etapas en el plano espiritual, y es muy difícil encontrar un cuerpo. Es muy difícil encontrar un cuerpo para vivir unas experiencias y seguir progresando, seguir evolucionando, porque somos eternos. Para esto hay que comprender la ley de la reencarnación. Entonces,
el hecho de que nosotros nos quitemos la vida cuando se nos ha dado una oportunidad preciosa para poder reencarnar, vivir unas experiencias, pagar deudas del pasado y afrontar precisamente un nuevo camino de progreso y de elevación y de crecimiento espiritual y psicológico e intelectual, eso es algo que lo tenemos en nuestro debe. Hay una ley, que es la ley de causa y efecto, y que está en nuestro debe. Se nos da una vida, la despreciamos, nos la quitamos, negamos la oportunidad a otros de vivir y encima perjudicamos a los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo actúa la ley para hacernos comprender de que ese atentado contra la vida es el mayor crimen que podemos cometer? Pues actúa de la siguiente forma. Primero, con el difícil tránsito que nos espera, mejor dicho, que espera al suicida. Eso que vemos ahí podría ser una imagen del desprendimiento y la partida cuando una persona muere. El cuerpo está en el lecho y el espíritu, mejor dicho, el periespíritu, porque el espíritu no tiene forma, va dentro del periespíritu, se desplaza y parte al lugar donde tiene que partir. Pero ¿qué es lo que ocurre con el suicida? Pues ocurren dos cosas. En el momento en que muere se da cuenta de que sigue viviendo. Pero bueno, si yo me acabo de ahorcar y estoy sintiendo aquí un dolor extraordinario, ¿cómo es posible? Si la muerte es el fin de todo, si no existe vida después de la vida, lo primero es una frustración y una decepción enorme. Tan grande es esa decepción y esa frustración que creen que no se han matado. Siguen pensando que están vivos porque están sintiendo dolor, porque conocen sus pensamientos, porque están sintiendo emociones, y dicen, no, yo no me he muerto. Algo ha pasado aquí que ha fallado. Y están en una turbación terrible durante bastante tiempo. En muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, el desprendimiento, cuando una persona muere, o incluso cuando estamos soñando, nos desprendemos, nuestro cuerpo espiritual se desprende y parte directamente al plano espiritual y luego regresa, porque estamos unidos por el cordón de plata. Pero, digámoslo así, cuando se produce una muerte normal, los lazos fluídicos que unen el periespíritu, del que hemos hablado, con el cuerpo físico, se van desconectando paulatinamente, poco a poco, despacio, de forma que muchas veces ocurren, a lo mejor semanas o días, en que eso transcurre tranquilamente, hasta que llega un momento determinado en que se corta el cordón de plata y el espíritu va al lugar donde tiene que ir, la persona va al lugar donde tiene que ir. Con el suicida no ocurre eso, porque el suicida, al quitarse la vida de forma inmediata, rompe directamente, de forma violenta, con el cordón de plata. Y entonces eso le produce una turbación extraordinaria. No se produce ese desprendimiento paulatino, ese trasvase de fluidos, esa separación molecular del periespíritu del cuerpo biológico, poco a poco, que la persona apenas se da cuenta. Podemos entender muchas veces como cuando las personas están en fase terminal y están muriendo y se están desprendiendo, muchas veces están ya en un plano de conciencia que no están ni aquí ni allá y ven a sus familiares queridos que vienen a recogerlos, claro que los ven, porque están ya despegados de tal manera de la materia, del cuerpo físico, los fluidos y la simbiosis molecular que antes los tenía atrapados está ya tan despegada que entran en otra realidad y ven a los familiares que vienen a acompañarles y a llevárselos con ellos. En el suicida no ocurre nada de esto. Aunque vengan los familiares, el suicida no los puede ver, no los puede oír, no los puede escuchar. Está en un proceso de turbación y de frustración tan enorme que no sabe ni siquiera muchas veces que ha fallecido. Sabe que ha cometido un acto para quitarse la vida, pero cree que no ha muerto, porque como él no espera vivir después de la vida, no imagina que la vida después de la vida es una realidad. A esa confusión se añade el sufrimiento psíquico-moral hasta la fecha de muerte prefijada. Tampoco es generalizado este tema. Hay gente que cree que es siempre así. No es siempre así. Depende de las circunstancias del suicidio. Si ha sido inducido, si ha sido voluntario, si ha sido... Depende de muchas circunstancias, de la manera en cómo ha muerto la persona. Depende mucho. Pero por norma general, muchos suicidas, si por ejemplo mueren a los 40 años y les quedaba otros 40 años de vida, por norma general, como pone ahí,
Sufrimiento psíquico-moral hasta la fecha de muerte preferida. Tienen que mantenerse 40 años, los 40 años que le quedaban, o los 20, o los 10, o los 3, o los 2, sufriendo las consecuencias de la muerte, sintiendo psíquicamente un tormento inenarrable, repitiendo mentalmente el acto en el cual se han quitado la vida. Y no saben cómo ni por qué, y no saben cómo desembarazarse de ello. Es un tormento inenarrable. Deterioro grave del perispíritu por muerte violenta, es lo que estábamos comentando. No solamente destrozamos nuestro cuerpo físico, sino que el cuerpo periespiritual, el perispíritu, que es una copia, como he comentado antes, del cuerpo físico, en aquella parte en la que hemos cometido el atentado contra nuestra vida, se deforma, se deteriora, se queda totalmente dañado y eso repercutirá en vidas posteriores. Tanto es así que, por ejemplo, la persona que se suicida envenenándose, en la próxima vida tendrá problemas estomacales, de esófago, cánceres de estómago, etcétera, etcétera. La persona que se muere o se suicida ahorcada tendrá problemas respiratorios, tendrá problemas de garganta, no podrá muchas veces ni siquiera manejarse con su aparato pulmonar. La persona que se dispara en la cabeza, aparte de revivir el dolor craneal durante todo ese tiempo que le queda vivir, hasta que llegara el momento de la muerte, como el otro en cada una de sus circunstancias, esa persona sentirá dolores atroces. La persona que se quema, que se suicida a lo bonzo, estará en un permanente estado, terrible estado de dolor hasta que llegue el momento. Aquí lo dice Kardec muy claro. La ruptura por fuerza del lazo que une al espíritu a la materia provoca, entre otras cosas, la prolongación de la turbación y el engaño del propio espíritu al creerse vivo, es lo que yo he comentado. La persona se cree que sigue viva, está sintiendo una serie de situaciones, de dolor, y dice, bueno, yo no entiendo ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y este es el difícil tránsito que le espera al suicida. ¿Y a dónde va el suicida? Los suicidas son todos apartados. Los suicidas no se quedan en el astral de la Tierra, no se quedan precisamente alrededor nuestro, como ocurre con otras entidades, son apartados. ¿Qué es lo que les ocurre en el otro lado? Pues precisamente lo que les ocurre es eso, que su estado mental, de ese sufrimiento que están experimentando constantemente, se desestructura, se desequilibra. Su conciencia y la rebeldía, porque no entienden la situación que están padeciendo, les transporta a lugares afines a su condición, donde otros como él permanecen alienados y en permanente angustia y sufrimiento. Ojo a este dato, reviviendo una y otra vez el acto suicida. Reviviendo una y otra vez el acto suicida. Esto es muy duro, muy difícil de entender, pero vuelvo a repetir, con toda la tragedia que supone este campo y esta circunstancia, estamos haciendo pedagogía en el sentido de que lo que yo quiero que ustedes se queden luego al final de la conferencia es la esperanza que hasta en esto hay para las personas que hacen esto. Nosotros no conocemos nuestro pasado, nosotros no sabemos de dónde venimos. Ahora aquí en la Tierra, porque tenemos un cuerpo físico, cuando vamos al plano espiritual, claro que lo conocemos, claro que sabemos, claro que nos ponen la película de dónde venimos, por qué hemos venido aquí, cuáles son las pruebas que debemos enfrentar. Si yo vengo con un problema, digámoslo así, de audición o en la visión, eso no es casualidad, eso obedece a algo que yo incluso muchas veces he pedido, para probarme a mí misma, para superarme, para conseguir enfrentar una prueba que tenía del pasado. Y eso engrandece a la persona si lo lleva con resignación, la hace crecer espiritualmente, la fortalece. Pero claro, lo que no se puede hacer es renunciar. La renuncia a esas cuestiones es lo que hace que el espíritu se estanque, que el espíritu no progrese, que el espíritu evolucione. Todos hemos cometido errores en el pasado y gracias a Dios no se nos permite verlo aquí, porque posiblemente nos perturbaría de tal manera que no seríamos capaces siquiera de seguir adelante. Bueno, a lo que vamos. Hasta incluso esto, que es muy duro, ellos permanecen en esos lugares, separados, con otros alienados, se van volviendo mentalmente mal, hasta incluso tiene su término. Y ese término
es el rescate que se produce por arrepentimiento o por término expiatorio. Término expiatorio es cuando la persona llega al tiempo en el que tenía que haber vivido en la tierra, y ese sufrimiento, más o menos, si la persona es capaz de reconocerse, arrepentirse y tal, entonces necesita y recibe ayuda. Entonces está en condiciones de oír, de escuchar a aquellos que durante todo ese tiempo han estado intentando ayudarle, sus seres queridos que están en el más allá, y que le han estado diciendo: arrepiéntete del tema, pide, ora para que podamos ayudarte. Muchas veces eso termina y hay auténticas entidades que son auténticos misioneros que van en una especie de caravana o de misioneros, de peregrinos, que bajan a ayudar a esas personas. Y cuando están en condiciones, cuando muestran arrepentimiento, las cogen y se las llevan a otros lugares. ¿A dónde se los llevan? Aquí lo explica perfectamente en este libro Ivona Pereira, Memorias de un suicida. Ella explica que hay el Valle de los Suicidas, que más o menos puede ser esa imagen que vemos ahí, una imagen... y que es donde les ocurre todo esto, permanecen alienados, en permanente angustia y sufrimiento y tal. Luego son rescatados, y cuando son rescatados los llevan a hospitales, unos hospitales que tienen dos funciones: la función de recuperarlos del dolor moral y el sufrimiento psíquico y psicológico que han llevado durante tanto tiempo. Y ahí muchas veces permanecen años, décadas incluso. Y después los llevan a una serie de mansiones. Ella pone Mansión de la Esperanza, son como digamos así, como una vez ya se han recuperado y se han rehabilitado y han reconocido el error que han cometido y tal, y se sienten avergonzados por haber hecho todo lo que han hecho, sufren ahí ese dolor moral del que yo hablaba antes, al dejar a sus familiares abandonados, y ven lo que han, con su acto, el daño que han podido hacer a otros, con lo cual han incrementado sus deudas ante las leyes espirituales, y realmente se ven a sí mismos como son. Pues cuando se rehabilitan a través del hospital pasan a este lugar, Mansión de la Esperanza o Universidad de la Esperanza, donde se preparan para una nueva reencarnación. A veces esa preparación dura décadas, porque tienen que pasar por distintas etapas. Y esas etapas no son ni más ni menos que, primero, reconocer lo que anteriormente no han querido reconocer, de que por encima de ellos hay un poder superior, que es Dios, y que a todos nos pone y nos da en la vida las herramientas y los recursos para superar todos los problemas que nos puedan acontecer. Y si no los podemos superar, nos da la resignación y la paciencia para poderlos sobrellevar. En ese caso, ellos empiezan a aprender conocimientos espirituales que no tenían. Empiezan a darse cuenta de la inmortalidad del espíritu, empiezan a darse cuenta de cómo funciona el proceso de evolución, de que la justicia divina es perfecta y da cada cual a según sus obras, etcétera, etcétera. Después de todas esas explicaciones, de todos esos aprendizajes, van a una serie de cátedras o de universidades donde espíritus de elevada condición bajan a darles enseñanzas y les adoctrinan primero moralmente y luego científicamente y psicológicamente. Y cuando ya después de varias décadas están preparados psicológicamente y con las fuerzas recuperadas para volver a la tierra a resarcir la deuda que tienen por haberse quitado la vida, en unas condiciones similares o parecidas a las que tuvieron cuando se quitaron la vida, cuando están preparados, son ellos los que toman la decisión. Nadie les obliga. Son ellos los que dicen: yo voy a bajar de nuevo en estas condiciones, tengo la ayuda de mis familiares que ahora sí me están socorriendo, me están ayudando, incluso algunos de ellos bajan con ellos en una nueva reencarnación como padre, como madre, como hijo, como esposa, precisamente para ayudarles a llevar estas circunstancias. ¿Os estáis aburriendo? Si os estáis aburriendo, voy a seguir igual, o sea que hasta el final. Voy a seguir hasta el final. Entonces, continuamos. A ver, ¿qué es lo que viene ahora? Esto es muy importante. Ya hemos dejado entrever algo, pero son las secuelas del futuro las que padece el suicida. Hemos comentado anteriormente que cuando uno se suicida el perispíritu se deteriora. Y efectivamente es así. Aunque pasen por el hospital del que hemos hablado en el plano espiritual, aunque pasen, digámoslo así, y mentalmente se preparen y se adoctrinen y se propongan rectificar y superar esa prueba difícil en una nueva existencia que tienen que enfrentar,
las secuelas van a estar ahí, en la ley de causa y efecto. Entonces, como he comentado antes, aquel que se suicidó ahorcándose, el perispíritu está deteriorado en la parte de la garganta, en el aparato respiratorio, y vendrá con problemas respiratorios. Aquel que se disparó en el cráneo posiblemente venga con una patología mental, venga deficiente o venga con parálisis cerebral, etcétera, etcétera. Así es como funcionan las leyes, a cada cual según sus obras. Puede parecer muy duro, pero es la realidad. Es que es la única manera que tenemos los seres humanos de aprender. Ahí vemos un ejemplo, parálisis cerebral, atrapados en su propio cuerpo. Ahora pondré yo otro ejemplo. Como he comentado, vuelven a la Tierra a pasar la prueba y la expiación de aquello que hicieron mal, que no quisieron corregir. Y luego, el reto a superar, la misma dificultad que les llevó al suicidio. Exactamente la misma. Si la persona se quitó la vida porque eran problemas económicos, en esta nueva existencia volverá a tener problemas económicos. Pero claro, cuenta con una ventaja. Se ha estado preparando a lo mejor décadas en el plano espiritual y ha conseguido los recursos morales, psicológicos y espirituales que antes no tenía para enfrentar esa situación. Y en muchos casos se supera adecuadamente, en otros casos no. Tenemos el ejemplo de un espíritu que en una comunicación espiritual comentó que hacía 1000 años, que en una primera existencia se quitó la vida, se suicidó. Y volvió 100 años después, en esta misma situación, a enfrentar la misma prueba. Y volvió a suicidarse. Y volvió por tercera vez con la prueba más difícil. Y volvió a suicidarse. Y después de 1000 años, se planificó una existencia en la cual no tuviera la capacidad de suicidarse. ¿De qué manera me pueden ayudar? Entonces, el obsesor, el espíritu obsesor, que le indujo en la primera de las existencias en que se quitó la vida, que le indujo espiritualmente a quitarse la vida, también a él había hecho su evolución paralela. Se había perdonado y se compromete con él a venir como madre. Y él viene en un cuerpo deforme y deficiente como niño donde no tiene capacidad de quitarse la vida. Bueno, transcurre la existencia. Aquel que le indujo al suicidio viene como madre a resarcir el daño que le hizo. Y aquel que está en un cuerpo parecido a ese, en el que no tiene capacidad de quitarse la vida, depende en exclusiva de los brazos, del amor y del cuidado de esa madre. La madre muere antes y él queda completamente abandonado. Al poco tiempo muere él, pero los dos saldan la deuda. Uno por amor y el otro porque, aunque hubiera querido, no ha podido quitarse la vida. A partir de ahí, ese espíritu comenzó su camino de recuperación, de rehabilitación espiritual. Y ya se encontraba, después de 1000 años, en unas condiciones espirituales bastante adelantadas. Para que veamos de qué manera las leyes espirituales y la providencia divina colocan a los antiguos enemigos en situaciones para resarcir el odio y el dolor que entre ellos se hicieron. Y para que veamos también cómo la grandiosidad de las leyes que rigen el proceso evolutivo del espíritu son perfectas y auxilian a todo el mundo, por muy difíciles que sean las circunstancias, aunque nosotros no seamos capaces de entenderlo ni de verlo. Entonces, como vemos ahí, reencarnación en cuerpos enfermos o deficientes, plasmando las secuelas que el periespíritu deteriorado imprimirá en sus genes. Claro, el periespíritu es el molde organizador biológico. Cuando se produce la fecundación del huevo y empieza el niño a desarrollarse el embrión en el vientre de la madre, el periespíritu moldea las características del embrión, las psicológicas y las espirituales, incluso las biológicas, las genéticas. Entonces, claro, si yo tengo un periespíritu deteriorado en una parte, que es la garganta, porque me quité la vida ahorcándome, cuando mi periespíritu está intentando hacer ese trabajo, lógicamente hay una deficiencia. Y los genes correspondientes a esa deficiencia se manifiestan y se plasman porque el periespíritu está deteriorado. Así es como funciona. Y aquí dice Allan Kardec, espíritus que habían sido infelices en la tierra declararon haberse suicidado en una existencia anterior.
habiéndose sometido voluntariamente a nuevas pruebas para sobrellevarlas. ¿Cómo? Con resignación. Es lo que hemos estado explicando. Bueno, hasta aquí llevamos 1 hora, me quedan 15 minutos, creo que podemos usarlos para lo que nos interesa. Hasta aquí una cosa importante. Nosotros cuando tenemos una enfermedad, normalmente pues vamos al médico, y si la enfermedad es grave, pues normalmente vamos al especialista correspondiente, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pues en este campo, en el campo de las ciencias del espíritu, hay mucha gente que explica cosas, o mejor dicho, mucha gente, no hay personas que explican cosas como las que yo he explicado aquí. Pero hay, digámoslo así, como en todos los campos, hay una medicina que es, digámoslo así, para aliviar los síntomas, y hay medicina que es para curar los síntomas, para curar la enfermedad. En ese caso, cuando nosotros estamos hablando de trascendencia, estamos hablando de espíritu, estamos hablando del alma, estamos hablando de todo este tipo de cuestiones, tenemos que ir a la fuente de aquella filosofía que es la auténtica medicina para comprender cómo se vive en el mundo espiritual, de qué manera nosotros estamos imbricados y relacionados, porque tenemos un espíritu inmortal que sobrevive a la muerte, y cómo podemos enterarnos de todas las cuestiones que nos pueden ocurrir y las responsabilidades que asumimos aquí en la vida física. Esas cuestiones no son ni más ni menos que recurrir a la filosofía o la doctrina de Allan Kardec, que explica como nadie todos los procesos espirituales. ¿Por qué? Pues simplemente porque está basada precisamente en el origen, la naturaleza y la relación de los espíritus con el mundo corporal. La filosofía espírita tiene 3 ramas: la filosofía propiamente dicha, la ciencia de observación que representa en cuanto al catalejo que supone la visión del mundo espiritual, la profundidad que nos da de qué es lo que ocurre en el plano espiritual, cómo nos afecta, cómo vamos allí, de qué manera somos repercutidos por esas circunstancias. Y la tercera de las cuestiones es la cuestión ético-moral que se deriva de esa filosofía que nos explica quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, y de esa ciencia de observación y experimentación que nos permite, con unos prismáticos enormes, comprender cuál es la vida del espíritu inmortal en el plano espiritual y en el plano físico, y cuáles son las consecuencias que tienen nuestros actos sobre nuestra realidad inmortal. En ese sentido, la visión espírita, la visión que nos da el espiritismo es la más acertada, o mejor dicho, la más completa que podamos tener, porque es la única filosofía que profundiza con notoriedad y con claridad en el plano del espíritu y nos aclara las relaciones que podemos tener. De hecho, sus postulados se basan en la creencia de Dios, en la existencia del espíritu como ser inmortal, en la ley de la reencarnación o vidas múltiples, que se encuadra dentro de la ley de evolución, y también en la pluralidad de mundos habitados, porque al igual que nuestro mundo en el que estamos viviendo, también existen otros mundos más atrasados y más adelantados que la Tierra, aunque no se hayan descubierto, en los miles y miles y millones de estrellas y de planetas que hay. Y sobre todo se basa en la comunicabilidad entre el plano físico y el plano espiritual, como desde antaño demostraron las sibiles en la antigua Grecia, en Roma, en todas las grandes civilizaciones, porque los fenómenos mediúmnicos, los fenómenos de contacto con el plano espiritual han existido siempre. Pero el espiritismo los catalogó, los ordenó, los explicó y los puso a disposición de todos en el siglo XIX a través de la filosofía de Allan Kardec. Por eso es tan importante la visión espírita del suicidio, porque nos aclara como ninguna otra qué es lo que pasa. Evidencias que aporta el espiritismo. La primera, que la vida se prolonga más allá de la tumba. Evidentemente, si somos espíritus inmortales, cuando dejamos el cuerpo físico, seguimos viviendo. La segunda, que los suicidas confirman su lamentable situación. En base a esa comunicabilidad que podemos tener, recibimos constantemente mensajes, recibimos informaciones de personas que se han suicidado y que nos confirman la calamidad de su situación en ese momento. La tercera, que nadie viola la ley de Dios que prohíbe al hombre cortar la vida. Y aquí Immanuel Kant, que fue muy anterior a Kardec, que fue uno de los grandes sabios, filósofos y pensadores de la historia, decía algo así como que el suicidio no es abominable porque Dios lo prohíba, sino que Dios lo prohíbe porque es abominable.
La segunda parte de la visión espírita del suicidio es cómo neutralizar el pensamiento del suicida. Si el suicida cree que no hay nada después de la muerte, si tú le explicas que efectivamente seguimos viviendo, pues se lo pensará, evidentemente. Hay una vida futura que nos explica la filosofía de Kardec. El suicida va a obtener un resultado completamente diferente al que creía, porque él creía que se quitaba de en medio, y todo lo contrario, va a seguir viviendo y además sufriendo una serie de situaciones y de consecuencias terribles. No va a solucionar absolutamente nada del problema que quería solucionar y va a crear nuevas circunstancias, nuevas causas que le van a otorgar sufrimiento a él y a sus seres queridos. Y luego el suicidio es un obstáculo para reunirse en el otro lado con los que ama y a los que esperaba encontrar allí. Hay un ejemplo de esto en una de las obras de Divaldo Franco, que se titula Senderos de Liberación. Explica precisamente el caso de una pareja, una chica joven y un profesor de violín, que se enamoran, pero había mucha diferencia de edad. Y entonces los padres intentan apartarlos porque no veían bien la relación y ellos deciden suicidarse, deciden matarse, porque ellos sí creían que había, por sus concepciones religiosas, creían que había un más allá. Entonces ellos piensan, ya que no podemos estar aquí en la vida física, nos quitamos la vida y estaremos juntos en el plano espiritual. Bajan una serie de espíritus para explicar el proceso y cuando llegan se encuentran al violinista, al profesor de violín, tocando el violín en una tumba, que era la tumba de la muchacha que había fallecido. Y se encuentran por otro lado a la muchacha gritando, demandando. Ella se había suicidado primero y luego se suicida él. Pero ella le demandaba que dónde estaba, que la había traicionado, que no se había quitado la vida. Y él sí se había quitado la vida. Él tocaba el violín para que ella acudiera donde ella estaba. Él tampoco la oía, ni la escuchaba, ni la veía, ni sabía dónde estaba. Pero tocaba el violín, para ver si identificando el violín ella podía acercarse a él. Y ella, en el estado de rebeldía terrible, porque veía que no había muerto, estaba en el plano espiritual, y él también, no solamente no podían estar juntos, sino que estuvieron condenados a no estar juntos durante el tiempo que les quedaba de vida, como he explicado anteriormente. Por lo tanto, como vemos, el suicidio es un obstáculo para reunirse en el otro lado con los que ama. Cuando ya pasa todo ese proceso de turbación, cuando pasan todos esos años de expiación de todo ese dolor y toda esa circunstancia que le tiene que hacer recapacitar de que la vida es sagrada y solamente es patrimonio de Dios, es entonces cuando ya el suicida puede reencontrarse con sus seres queridos. ¿Y qué es la vida humana con respecto a la eternidad? Pues, si no mucho menos que un día, pues eso, el espíritu es inmortal. Vivimos miles y miles y miles de veces. Depende de nosotros llegar antes a la felicidad, a la perfección, o después. Está en nuestro esfuerzo, en nuestro mérito. Bueno, todo pasa. El alma y su recorrido inmortal. Efectivamente es así. Ahí vemos eso como si fueran las distintas vidas que va pasando el espíritu y va creciendo en sabiduría, en bondad, en amor, en perfección, en inteligencia. Aquel que se empeña en no seguir esa ruta, no pasa nada. Dios no tiene ninguna prisa. El dolor, el sufrimiento, habla por las leyes espirituales. Porque todos somos eternos. Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios en cuanto a sus atributos espirituales, porque Dios no tiene materia. Dios es espíritu, perfecto, único, inmutable, causa primera, inteligencia suprema de todas las cosas que existen. Y nos crea a su imagen y semejanza. En lo espiritual, no en lo material. No es un Dios antropomórfico, no es el Dios vengativo, cruel, irascible que nos presenta la Biblia o algunos otros libros sagrados. Es el Dios del amor. El Dios que crea sin necesidad de crear y crea por amor. Y nos crea para la felicidad, y nos crea para la perfección. ¿Pero cómo? Dándonos libre albedrío para que lo conquistemos por nosotros mismos. Él pone como la semilla de un árbol los atributos, pero nosotros tenemos que regar la semilla, esperar que crezca. Cuando el árbol se tuerce y el dolor viene a visitarnos, intentar enderezarlo. Eso cuesta un trabajo. Y eso es una vida, otra vida, otra vida. Conforme vamos creciendo en el amor, conforme vamos creciendo en los atributos divinos, el sufrimiento desaparece. El dolor se acaba, la imperfección se diluye. Por eso, al final, todo pasa. Y esto es lo que yo quiero que nos quedemos. Esta es la idea que yo quiero que ustedes se vayan de aquí. Esperanza del porvenir, hasta para los suicidas.
Puede ser que les haya parecido dramático lo que yo les he explicado aquí. Les aseguro que no es ni la 10ª parte de los horrendos sufrimientos que tiene que vivir un suicida. Pero también les digo una cosa, la esperanza al final se impone. La esperanza al final se impone. Y llega siempre el bien y son rescatados. Y en ningún momento están desamparados, en ningún momento, porque sus seres queridos están velando por ellos, orando por ellos para que se den cuenta de la situación que viven y salgan cuanto antes de esa circunstancia. Por eso, si conocen algún caso, pidan por ellos. Lo necesitan. Así pues, la esperanza de la inmortalidad, porque los suicidas, igual que todos nosotros, somos inmortales, y quizás algunos de nosotros hemos sido suicidas en otra época. ¿Por qué? ¿Por qué no? No lo recordamos. ¿Pero por qué no? Hace miles de años pudimos caer en el mismo error que otros han cometido. La debilidad es una cuestión humana. El aprendizaje, la recuperación y el avance para todos los espíritus que pueblan el universo, no solamente para los suicidas, para los asesinos, para los homicidas. El salvaje, el malvado del hoy es el ángel del mañana. A lo mejor tienen que pasar miles de años, pero será el ángel del mañana. Reencuentros felices con nuestros propios seres queridos, aquellos que nos aman, vida tras vida, y que vienen con nosotros vida tras vida. Unas veces venimos de pareja, otras veces venimos como hijos y padres, y con aquellos que están en el espacio, nuestros padres, nuestros abuelos, todos aquellos que nos aman y que nos quieren, que no vemos, y que muchas veces nos protegen. La ayuda y el auxilio espiritual que está permanentemente ahí, siempre. Y la misericordia divina que es eterna. Eterna porque nos da una y mil veces que necesitemos para recuperarnos de nuestras etapas de criminalidad, de dolor, de atentado contra la vida, de atentado contra la vida de otros, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, con todo esto vamos allá a las conclusiones, para decir simplemente que siempre hay, como vemos ahí, nuevas oportunidades. Siempre. El suicida no es ni más ni menos que un enfermo que está pasando por una larga enfermedad y que necesita, con su sufrimiento, darse cuenta de que la vida es sagrada. La vida es sagrada y no nos pertenece. La vida pertenece a Dios, puesto que nos ha creado y ha creado el universo en el que vivimos, el físico y el espiritual. Ahí vemos cómo la valentía y la cobardía moral son causas y consecuencias. La incredulidad y el materialismo es la causa de la cobardía moral que lleva al suicidio. Cuando una persona cree que no existe nada, se quita la vida y no pasa absolutamente nada. Cuando está su vida centrada no exclusivamente en el materialismo, nada más mire por su propio egoísmo, no ve nada a su alrededor, nada que no sea él mismo, su propio ego, pues evidentemente se encierra en sí mismo y solo mira aquello que le acontece a él. Y si un sufrimiento cree que no lo puede soportar, automáticamente decide tirar por la calle de en medio. Y la paciencia y la resignación son la causa de la valentía moral, porque ¿qué es lo difícil? Lo difícil es tener paciencia en el sufrimiento, es tener resignación ante las dificultades adversas de la vida. Lo difícil es levantarse, lo difícil es probarse ante las situaciones. Es decir, yo me equivoco una y otra vez, porque el error y la equivocación está permitido. No somos perfectos. Lo que no está permitido es el atentado contra la vida. Solución o prejuicio. Ya hemos visto que el suicidio es como un estancamiento, es como si cortáramos la trayectoria vital o espiritual de un espíritu. El espíritu lleva un progreso a través de determinadas vidas y experiencias, y llega un momento en que se suicida y eso es como si produce un impasse. ¡Pam! Se corta y automáticamente tiene que rehabilitarse en todo el mal que ha hecho a sí mismo y a los demás, para luego comenzar desde donde había cometido la falta. Es un atraso evolutivo de cientos de años, en algunas ocasiones de varios siglos. El mejor antídoto, la calma, la resignación y la esperanza en el porvenir. Y luego el amor, el valor y el sentido de la vida. Si esto no lo perdemos de vista, es difícil que el suicidio venga a visitarnos. La vida siempre tiene un sentido. Lo que ocurre es que en nuestro egoísmo le pedimos cosas a la vida y no nos preguntamos qué es lo que nosotros podemos hacer por la vida. Es justo al revés. Nosotros estamos en la vida para hacer algo, para donar algo, para dejar huella. El hombre quiere trascender, como dice Viktor Frankl en sus estudios de logoterapia. El hombre quiere trascender, quiere dejar huella, pero para dejar huella debe darse, debe donarse, debe ofrecerse de forma altruista.
Debe ser altruista con sus capacidades. Debe darse a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, a sus familiares, a sus amigos. Debe procurar, si no tiene nada de eso, incluso ayudar a alguien, porque siempre hay maneras y formas de ayudar a la gente. Siempre hay formas de entregarnos a los demás desinteresadamente. Siempre. Es cuestión de querer y buscarlas. Así pues, el suicidio es solo una infracción a una ley, no es solo una infracción a la ley moral, sino un acto estúpido, pues no se gana nada con él, sino todo lo contrario, se pierde todo. Uno de los mejores antídotos para aquellos que creen en Dios, para evitar el suicidio, es confianza en Él. Cuando uno confía en Dios y sabe que su justicia es perfecta, lógicamente a la vida le encuentra otro sentido. Y si encima tiene conocimientos espirituales, como hemos comentado, que la filosofía espírita te da, de dónde somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra trayectoria vital, por qué estamos aquí y cómo debemos de enfrentar las pruebas y las expiaciones que nos acontecen en este mundo, que es un mundo de expiación y prueba, todavía mayor claridad. Porque la claridad empieza por el razonamiento, por la mente, y luego llega al corazón. Muchas veces el corazón descubre una realidad, descubre una verdad, que luego va a ir racionalizando. También ocurre, porque no solamente es la razón la única capaz de entender la realidad. Existe la observación, existe la experimentación, existe la emoción. Hay muchas capacidades y cualidades que tiene el hombre para captar la realidad, porque no somos máquinas biológicas, somos espíritus, almas encarnadas, miles de años recorriendo un camino, y somos el resultado de lo que hicimos en vidas anteriores. Y lo que ahora podamos sembrar será el fruto que recogeremos en vidas sucesivas. Así pues, con la confianza en Dios, siempre en lo alto, y con el conocimiento de que somos eternos, el suicidio se erradica, porque la vida continúa. La vida es precisamente patrimonio de Dios, pulula en todo el universo físico y espiritual, y nadie tiene ni derecho ni facultad para quitarla definitivamente. Porque, como vemos, el suicida acaba con la vida biológica, pero nunca puede acabar con la vida del espíritu inmortal, creado a imagen y semejanza de Dios. Y con todo esto, muchas gracias y pasamos a las preguntas. Como es un tema complejo, yo quisiera que nos quedáramos con la idea de la esperanza, la idea de que todo pasa, hasta incluso estos temas tan dramáticos, tan complejos, tan difíciles, son importantes que los veamos desde esa perspectiva. La perspectiva de que para todo hay esperanza. Adelante. Sí. Quería preguntarte una cosa, que no hago la conferencia. Cada vez que habla de personas o espíritus que se han ido reencarnando y que tal, y que en la vida actual humana tienen una serie de atributos intelectuales o avances muy avanzados respecto al resto de personas, llama personas de genio. O sea, parece que sea de genio, no de más genio, pero no habla personas que están más avanzadas y tienen unas capacidades intelectuales superiores al resto de la gente. En ese caso, en ese prisma, y uniéndolo con lo que tú has dicho antes, de una de las formas que tiene, Dios o la entidad que nos ha creado de que un suicida vuelva a otra vida y tenga el impedimento físico de quitarse nuevamente la vida, que venga en un cuerpo deforme. Esos dos casos se podrían unir en un ejemplo, por ejemplo, todos conocidos como por ejemplo, no te entiendo muy bien. que ambos casos, una persona de genio, una persona avanzada intelectualmente, ¿vale? Claro. Y una persona que tiene o que desarrolla un cuerpo deforme que impide o que le podría impedir, no digo que haya sido así, ¿vale? Que no puede impedir el quitarse la vida nuevamente sería Stephen Hawking. Stephen Hawking
Es decir, es un científico que va en silla de ruedas. Sí, perfecto. Correcto. Entonces, suponiendo que hubiera la posibilidad de que en vidas anteriores hubiese sido un suicida y haya venido en un cuerpo o haya desarrollado un cuerpo genéticamente se ha ido deformando y tal para evitarle la tentación de poder seguir la vida, y que por otro lado tenga ese avance intelectual y se supone que moral respecto a otras personas, eso no sería un contrasentido en una misma persona, en un mismo espíritu. No, no es un contrasentido por una razón muy sencilla, es una prueba. Es una prueba para él, porque normalmente hay veces que ocurre que Dios, a la hora de someter, más que Dios, las leyes espirituales que Dios ha puesto, cuando hay personas muy inteligentes, que han utilizado esa inteligencia para el mal, los colocan en cuerpos deformes precisamente para que no usen la inteligencia. Eso es una expiación. Pero hay veces que a esas personas inteligentes vienen, como Stephen Hawking, que tú estás diciendo, vienen en un cuerpo deforme, pero sin embargo la inteligencia la tienen precisamente totalmente lúcida para poder razonar y convertirse, como se ha convertido Stephen Hawking, en catedrático y en el poseedor de la cátedra de Cambridge de Newton, concretamente de la cátedra de física. ¿Pero qué es lo que ocurre con Hawking? Pues es curioso. Viene en un cuerpo deforme por algo y para algo, y tiene un desarrollo intelectual extraordinario, pero sin embargo niega a Dios. Si tú escuchas o lees las explicaciones de Stephen Hawking, o lees alguno de los libros que le ha explicado, él habla del Dios de los huecos. Él dice que donde las leyes de la física no llegan, llega el Dios de los huecos. Dice, entonces yo me sirvo de Dios para explicar aquello que las leyes de la física no pueden explicar. Es una prueba. Tendrá que venir en una próxima existencia a reconocer que ese Dios de los huecos, al cual él menosprecia, al cual él está menospreciando, está muy por encima de la inteligencia. Y en este sentido le han procurado esa prueba para ver si él, a través de ese cuerpo deforme y de esa inteligencia, era capaz de darse cuenta que hay un poder superior a él. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una cosa que se llama orgullo, hay una cosa que se llama rebeldía. Y una persona tan inteligente, tan afamada y tan requerida por todo el mundo, están constantemente sufriendo adulaciones. Y si tu orgullo te hace ver o entender que eres superior a otros por tu inteligencia, estás cayendo en los mismos errores que te han llevado a esa prueba, a ese cuerpo deforme. No sé si me explico lo que quiero decirte. Entonces, eso es una prueba que él tiene y que tendrá que superar. Y curiosamente, Hawking, que empezó hablando de que Dios existía y creía en Dios, luego fue cambiando sus postulados. Ahora está en el tema de que Dios solamente puede explicar las cuestiones que la física no explica. Pero curiosamente ahora salen otra serie de catedráticos de física que los rebaten constantemente y están dejando a la altura del método muchas de sus teorías. Muchas. John Lennox, concretamente catedrático de matemáticas y física en Oxford, porque Hawking está en Cambridge, y te podría mencionar muchos más. Entonces, hay realmente, la persona que sea más inteligente o menos no es importante. En la evolución del ser humano, en la trayectoria evolutiva del espíritu, ha de combinar los dos factores, la inteligencia y el amor. Inteligencia y amor. Hay personas que vienen a desarrollar la inteligencia en una vida, y necesitan desarrollar la inteligencia y vienen a desarrollar ese campo una vida y otra vida, y vienen 3 o 4 vidas desarrollando las capacidades de inteligencia tal y cual. La moral es otra cuestión. Lo que hagan con esa inteligencia es otra cuestión. Pueden actuar bien o pueden actuar mal. Eso ya irá sobre su propia conciencia, pero al menos vienen a desarrollar eso. Y hay otras personas, otros espíritus que en esa trayectoria evolutiva han desarrollado tanto la inteligencia que vienen a desarrollar el amor. ¿Y cómo empieza uno a desarrollar el amor cuando no lo tiene? Cuando está tan pagado de sí mismo, de su inteligencia, de su sabiduría, que se cree que sabe más que nadie. Pues en un cuerpo deforme, donde las leyes espirituales te dicen, tú tendrás mucha inteligencia humana, pero tú aquí estás sometido a leyes que no puedes controlar. Y vienes con un cuerpo deforme. Es un ejemplo que te pongo el de Hawking, como te podría poner muchos más. Entonces, el espíritu evoluciona en equilibrio, con inteligencia y con amor. La sabiduría sin el amor está coja. Te puede ayudar a comprender, pero no te puede ayudar a entender lo que es el ser humano. El amor es la base de la evolución, porque Dios es amor
Y la evolución está creada por amor. Y la vida y el universo están creados por amor. Es toda una obra de amor. Entonces, muchas veces necesitamos empezar por la inteligencia para luego llegar al amor. Y hay otras veces, ¿cuántas personas hay, por ejemplo, ignorantes, que vemos en la vida, o personas que no han recibido formación, que no son cultas, y sin embargo los ve y dice, bueno, esta persona a mí me da sopas con ondas, porque es una persona con una bondad, con un espíritu de sacrificio, con una negación y con una entrega a los demás, que bueno, tengo que venir 7 vidas para poder llegar a imitarla. Esa persona está muy por encima de otras, aunque sea una analfabeta, aunque no haya recibido instrucción, pero su nivel de amor es tan grande que a lo mejor en esta vida la parte que tiene que desarrollar de inteligencia la ha dejado aparcada. No te preocupes, que llegará otra vida en la que él se propondrá, o esa persona se propondrá, desarrollar esa parte que ha dejado descuidada. Tiene que haber de todo. Y es un ejemplo que pongo, ¿me entiendes? Yo no sé el caso concreto de él, pero sí te pongo que puede ser así, porque nada es casual, y menos en personajes de este tipo. Más preguntas. Allá. Estamos hablando todo el tiempo del tiempo. El tiempo para todos los procesos que tiene que tener esa persona. Pero yo hablo del tiempo. El tiempo es relativo porque nosotros hemos inventado el tiempo aquí para no volvernos locos, me imagino, ¿no? Y quiero saber... No lo entiendo muy bien, la pregunta es que no te oigo muy bien. No sé por qué el micrófono no te oigo muy bien. ¿Así? ¿Así me oyes? Así un poquito mejor, sí. Un poquito mejor. Pues que ha estado usted hablando del tiempo, el tiempo que necesita el ser humano para su proceso. Exacto, sí, el tiempo, exacto. Y claro, yo digo que el tiempo aquí, claro, lo ha inventado el hombre, ¿no? El tiempo, la creación del espacio y el tiempo aquí lo ha inventado el hombre. Entonces, ese tiempo, cuando muere la persona, es el mismo tiempo. Vamos, ya le entiendo. Usted quiere decir si el tiempo en el plano espiritual es igual que el tiempo aquí. Es eso, ¿no? Claro, el tiempo... Yo le explico. Vamos a ver. El tiempo, para que pongamos a hacer una analogía, el tiempo y el espacio son dimensiones relativas, como dice la teoría de la relatividad. En el plano espiritual también es relativo con relación a la Tierra. Es decir, a lo mejor 10 años allí es un año aquí. No sé si me explico. 10 años allí es un año aquí, porque allí las experiencias que se viven más intensamente, se viven con mayor exposición, con mayor energía, porque no tenemos el freno de la materia, no tenemos un cuerpo físico ni un cerebro, que lo que actúa el cerebro, según nos dicen los neurobiólogos, es de reducción de vibraciones de la parte psíquica. Reduce toda la parte psíquica del ser humano, y nosotros sabemos que es así. El espíritu está como si estuviera encarcelado dentro del cuerpo físico. No puede manifestarse tal como es. Manifiesta un poco de aquello que trae, y lo hace a través del perispíritu. Entonces, efectivamente, el tiempo allí no tiene nada que ver con el tiempo aquí. No tiene nada que ver. Son dimensiones completamente diferentes. Es, por ejemplo, además, el tiempo siempre tiene dos, digámoslo así, dos acepciones, dos versiones. Tenemos el tiempo cronológico y el tiempo ontológico. ¿Cuál es el tiempo cronológico? El del reloj, las horas, es igual para todo el mundo. Ahora son las 8:34 en los relojes de todos, y dentro de 10 minutos pues serán las 8:44. Es igual para todos. Ese es el cronológico, que tampoco es absoluto, es también relativo, porque depende de la rotación de la Tierra y de la rotación que hace la Tierra a través del Sol y de los 360 días que tarda nuestro planeta al año en dar la vuelta al Sol. Y ahí se mide el tiempo. Eso es el tiempo cronológico. ¿Y cuál es el ontológico? La percepción que nosotros interiormente tenemos del tiempo. La percepción subjetiva que tenemos del tiempo. Quiere decirse, ¿cuántas veces estamos y decimos, uy, se me ha pasado esta hora volando? Estábamos a gusto, estábamos haciendo algo que nos gustaba, o una película que nos gustaba, y cuando nos queremos dar cuenta se nos ha pasado 1 hora y media volando. Resulta que la hora y media es la misma para todos, pero sin embargo a ti se te ha pasado volando, y al que está al lado viendo la película es un bodrio, no le ha gustado nada y se la ha hecho eterna. Ese es el tiempo ontológico, la percepción que nosotros interiormente tenemos del tiempo. Son dimensiones relativas. Entonces no es tan importante, porque en el momento en que el espíritu es eterno, el tiempo deja de tener valor. Lo importante es vivir el presente. Ni podemos estar preocupados por el futuro ya vendrá.
y eso nos condiciona mucho nuestra vida si nos preocupamos demasiado o en exceso por el futuro, ni podemos estar viviendo en el pasado. Porque hay gente que vive en el pasado. Es que si yo hubiera hecho aquello, es que aquello que hice, es que aquello que pude hacer y no lo hice. No, señor, hay que vivir el presente. Y hay que intentar aprender de las enseñanzas del pasado para hacer de nuestro presente una vida plena, disfrutar la vida, vivirla, procurar saber cuál es el sentido de nuestra vida y llevarlo hacia los demás. Eso es muy importante. Voy a poner aquí algunas cositas que pueden ser interesantes para si conocemos algún caso de suicidio o de personas que hayan intentado suicidarse. Por ejemplo, a la persona que se ha suicidado le podemos ayudar mediante la oración. Si sabemos de alguien que se ha suicidado, simplemente podemos pedir todas las noches por él unos minutos, 1 o 2 minutos, por esa persona, con la seguridad de que si a él no le llega, tengan seguro que los espíritus que lo asisten le van a ayudar. A los familiares hay que decirles esto que estamos viendo aquí, la certeza del amparo que tiene el suicida. Están en todo momento amparados, aunque ellos no se percaten de ello, aunque ellos sigan en rebeldía, aunque ellos sigan con la conciencia desconfigurada, deformada, con la mente completamente alienada, pero ellos siguen siendo ayudados. Y sobre todo, muy importante, a los familiares, que no alberguen pensamientos ni emociones perturbadoras. ¿Cuántas personas que han tenido un familiar que se suicida empiezan a pensar y a atormentarse? Es que yo podía haber hecho algo más, podía haberle dicho esto, podía haberle dicho lo otro, o pobrecito, ¿dónde estará? O por mi culpa, tal. No, somos de libre albedrío. Las personas deciden suicidarse y si no hemos tenido una inducción directa sobre ellos para que hagan ese acto, podían no haberlo hecho. Entonces debemos de procurar orar por ellos, pero no albergar esos pensamientos o estados tan, digámoslo así, depresivos, que eso le afecta a ese espíritu que esté donde esté, percibe esas emociones y percibe esos pensamientos perturbadores. Al que lo intenta, ¿qué debemos de hacer? Pues reorientarlo hacia un buen psicólogo y explicarle espiritualmente qué es lo que ocurre cuando una persona se quita la vida, como hemos explicado aquí. El hecho de explicar aquí todas las cuestiones que hemos explicado es precisamente todo eso, esclareciéndolo, es decir, haciéndole ver que no va a conseguir ningún objetivo de los que pretende quitándose la vida, el problema no se va a solucionar, sino que va a crear otros nuevos, escuchándolo y ayudándolo. Y luego a todos los que podamos, cuando nos hablen del suicidio, pues explicándoles la inmortalidad del alma y la inutilidad de ese acto, porque como la muerte no existe, la vida continúa siempre. Por allí creo que había otra pregunta. Bueno, llevamos ya bastante tiempo, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la charla. Vuelvo a repetir y con esto me gustaría terminar. Me gustaría terminar con esto, de que la muerte no existe y la vida continúa y que el suicidio es un acto inútil. A las personas que se han suicidado, el mejor bien que le podemos hacer es pedir por ellas, para que cuanto antes salgan del estado en que se encuentran, mucho mejor. A los familiares, darles esperanza y decirles que se volverán a encontrar con él cuando él supere esa circunstancia y que la mejor manera de ayudarle no es añorarlo ni lamentarlo, sino pedir por él, orar por él y desear que cuanto antes salga de la situación en la que se encuentra, mejor. Y, en definitiva, todo al final se basa en que si nosotros creemos que existe un Dios perfecto, con una justicia perfecta, nada es casualidad. Y como tenemos libre albedrío, el libre albedrío no es ni más ni menos que una herramienta que podemos usar para lo malo o para lo bueno. Y si atentamos contra nuestra propia vida, estamos atentando contra nosotros mismos. Por ejemplo, imaginemos un padre que le explica a un hijo que a la hora de usar un cuchillo determinado lleve cuidado para no cortarse. Y a pesar de las advertencias, el hijo se corta y se cercena un miembro. ¿Es responsabilidad del padre esa circunstancia? ¿Es responsabilidad del padre el dolor que sufra el hijo por esa circunstancia? No. Es responsabilidad del libre albedrío del hijo que, desoyendo los consejos sabios del padre, se empeña en el camino de la imprudencia, se empeña en el camino de no escuchar, se empeña en el camino del dolor, del sufrimiento y de hacerse daño a sí mismo.
Pues lo mismo ocurre con el suicidio. Somos responsables de nuestros propios actos. Y Dios está permanentemente, no solamente creando, sino manteniendo este universo de amor, procurando que hasta sus hijos más desviados tengan en su momento el consuelo que merecen y necesitan, aunque nosotros no lo veamos o no lo entendamos. La justicia divina emana del amor divino, y el amor es la ley suprema que rige este universo. Por lo tanto, ningún suicida está exento ni de consuelo, ni de amparo, ni de amor. Y en su momento se le dan las herramientas para que pueda rehabilitarse, reconducirse e integrarse en la familia universal en la que todos somos hijos del mismo Padre y todos estamos destinados a la misma y futura felicidad, la de nuestro espíritu perfecto y angélico. Gracias a todos por vuestra asistencia.